Hola amigos. Hoy hablaremos sobre el renacimiento cultural carolingio. El Imperio carolingio se refiere al reino franco de la dinastía carolingia, desde la coronación imperial de Carlomagno en el año 800 hasta la división de sus territorios en el Tratado de Verdún del 843. La estabilidad política permitió el desarrollo cultural del Imperio carolingio. En esa época, la mayoría de la población era analfabeta, incluyendo al propio Carlomagno, quien decidió por ello impulsar la fundación de escuelas para formar a los funcionarios. La cultura en esa época se encontraba en manos de la Iglesia. Carlomagno buscó entre los monjes ayuda para crear un nuevo sistema educativo de raíces clásicas. La más famosa de todas fue la Escuela Palatina, que estaba en el Palacio de Aquisgrán, que congregó a un grupo de sabios encabezados por el filósofo Alcuino de York, britano, que conoció al rey en el año 781. Juntos y con la ayuda de otros intelectuales francos, Angilberto, Adelardo, germanos, Eginardo, irlandeses, Clemente, Donato, e ítalos, Pablo, Teodulfo, comenzaron la que llamaron Escuela Palatina en la sede del reino Aquisgrán. Las funciones eran las mismas que en una universidad. Crear una escuela palatina era parte del plan de Carlomagno para hacer renacer la cultura y fortalecer su imperio. Esta escuela se convirtió en el centro educativo más renombrado de la época y sirvió de ejemplo para la creación de otras escuelas carolingias. Sabiendo su origen, una de las principales disciplinas de la Escuela Palatina era la teología. Se enseñaba también el trivium, gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. La lengua utilizada era el latín. En la Escuela Palatina se educaba a los hijos del emperador y a los nutriti, como se les llamaba a los hijos de la aristocracia y funcionarios de la corte que se criaban en palacio, y eran hijos de los hombres más poderosos del reino. Posteriormente, los métodos y organización de la Escuela Palatina se copiaron para los centros educativos que se abrieron en otros lugares del reino. La actividad de estas escuelas y la difusión cultural se conoce como la etapa del Renacimiento carolingio. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.